Bueno, muy buenas tardes. Continuando con la línea recta, vamos a la siguiente fórmula, ¿no? Resolvemos el ejemplo. Simétrica, reducida o abscisa y ordenada en el origen. Bueno, hallar la ecuación de una recta que pasa por los puntos, dice. Entonces, estos puntos, menos 3 está en la abscisa y 4 está en la ordenada, ¿no? A ver, para que lo entiendan mejor, graficaremos estos puntos. Menos 3,0, los puntos menos 3,0 que está en la abscisa, eje X o eje de las abscisas, y el punto 2 que es 0,4, ¿no? Entonces 0,4. Presionamos Enter de la misma manera, ¿no? Como podrán observar, está en el eje de las ordenadas, ¿no? Y nos dice hallar la ecuación de una recta que pasa por esos dos puntos, o sea, una recta que pase por estos dos puntos. Entonces, para ello aplicamos esta fórmula. Entonces, copiamos la fórmula acá, control V, y trabajamos sustituyendo valores. División es X dividido entre A, ¿no? Es A,0. Entonces el valor de A es menos 3, acá ponemos menos 3, más, pues división, Y dividido entre B. ¿Cuánto vale B? Es 4. Entonces igual a 1. Ya tenemos sustituido la ecuación. Entonces, ahora, el problema acá es los denominadores, ¿no? Entonces, para poder simplificar la ecuación. Entonces, para eso, multiplicamos a esta ecuación por los denominadores, en este caso 3 por 4. Entonces, acá vamos a poner, multiplicamos a la ecuación por 3 por 4. ¿Por qué no 12? ¿No? 3 por 4 es 12. Entonces ya vamos a ver en un momento por qué lo mantenemos así, 3 por 4. Entonces acá es 3 por 4. 3 por 4. Perdón, es 3 por 4 por... Acá tenemos fracción. X dividido entre menos 3, ¿no? O el signo podemos multiplicar. A ver, bueno, lo dejaremos así en el siguiente paso. Más, de la misma manera, 3 por 4, 3 por 4 por Y dividido entre 4, ¿no? Igual a 1. De la misma manera, en el segundo miembro tenemos que multiplicar 3 por 4. Bueno, entonces aplicamos el siguiente procedimiento, ¿no? Eso salió de algún lado. ¿Qué es lo que toca hacer ahora, ¿no? Lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Vamos a simplificar el 3 con el 3, ¿no? A ver, aquí vamos a marcar con azul. Simplificamos el 3 con el 3. ¿Por qué? Aquí hay multiplicación, ¿no? Por la multiplicación. Si de haber aquí una suma, una resta, entonces no se podría simplificar, ¿no? Entonces se simplifica por el hecho de que hay multiplicación, multiplicación acá, multiplicación acá, ¿no? De la misma forma aquí
tenemos multiplicación, multiplicación, entonces se puede simplificar. Listo. Que entonces nos queda de la ecuación, no nos olvidemos de este signo, ¿no? De este signo, porque solamente estamos simplificando el 3 con el 3. 3 dividido entre 3 nos da 1, pero sigue el signo negativo. Ahora, ¿cómo va el signo negativo? Más, aquí se sobreentiende que tiene signo positivo el x. Entonces, más dividido entre menos es menos. Y menos, que va a ser toda la fracción, menos por este 4. Tiene un signo positivo, menos por más, nos va a dar negativo, ¿no? Menos 4 por x, 4x. Entonces, eso es lo que quedaría de este primer término. Vamos al segundo. 4 dividido entre 4 es 1, ¿no? 1 por 3, 3. Y 3 por y es 3y. Igual a, acá, 3 por 4, 12. Y 12 por 1 es 12. Ahora, para cambiar de signo, para que no sea negativo, entonces lo que hacemos es multiplicar a la ecuación por menos 1. Multiplicamos a toda la ecuación por menos 1 y cambia de signo. Acá va a ser 4x menos 3y igual a menos 12, ¿no? Esta sería la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Bien, esta, o transponiendo términos, 4x, esto en su forma general, 3y menos 12 pasa al primer miembro con más 12 igual a 0, ¿no? Entonces tenemos la ecuación, como hace rato ya habíamos graficado los puntos, ¿no? La abscisa y la ordenada. O estos puntos están en la abscisa y en el eje de las ordenadas. Ahora vamos a verificar si realmente pasa esta recta por esos puntos. 4x menos 3y más 12, ¿no? 4x menos 3y más 12 igual a 0. Enter, ¿no? Y como podrán observar gráficamente, ¿no? Entonces verdaderamente, ¿no? La recta pasa por esos dos puntos, ¿no? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Es forma normal, ¿no? Expresar en su forma general la ecuación. Esta es en su forma normal, ecuación en su forma normal. Entonces esta forma normal vamos a expresar en su forma general. Entonces copiamos la ecuación, que es x por coseno de 30 más y seno de 30 menos 1 igual a 0. Entonces, x, ¿cuánto es coseno de 30? Entonces, para esto vamos a ayudarnos con la calculadora. Entonces, ponemos acá, coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, ponemos coseno de 30 por, entonces, la división raíz de 3 sobre 2. Ese es coseno de 30. Entonces, más y por seno de 30. ¿Cuánto es seno de 30? Entonces, de la misma manera, nos ayudamos con la calculadora. Seno de 30 grados. Presionamos igual, es 1/2, ¿no? Entonces, por 1/2 menos 1 igual a 0. Bueno, de esa forma quedaría la ecuación, pero aún no está en su forma general. Entonces, lo que hacemos ahora es simplificar. Tenemos que de alguna manera simplificar estos denominadores. Entonces, para eso vamos a multiplicar a toda la ecuación por
2 para poder simplificar. Entonces multiplicamos a la ecuación por 2. Entonces el ejemplo quedaría 2 por x por, aquí tenemos fracción, raíz de 3 sobre 2, más, de la misma manera aquí, 2 por y, otra vez por 1 medio, menos 1 igual a 2 por 0 va a seguir siendo 0, ¿no? Bueno, entonces de esa manera quedaría la ecuación. Ahora lo que toca hacer es simplificar, ya que aquí es multiplicación, solamente en la multiplicación se puede simplificar numerador con denominador, ¿no? Si fuese acá, si tuviera un signo positivo o negativo, si fuese suma o resta, no se puede simplificar. Tengan mucho cuidado en esa parte, ¿no? Porque solo es multiplicación, entonces se puede simplificar 2 con el 2, que se sobreentiende que el 2 tiene un denominador 1, el x también se sobreentiende que tiene un denominador 1. En sí serían 3 fracciones, ¿no? Multiplicando aquí. Son 3 fracciones, entonces se puede simplificar porque hay multiplicación. De la misma manera acá, porque hay multiplicación, también podemos simplificar 2 con 2. 2 dividido entre 2 nos queda 1. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? 2 dividido entre 2 es 1, ¿no? 1 por x es x, y x por raíz de 3 nos queda solamente raíz de 3 x, ¿no? Seguido de más, acá de la misma manera, 2 dividido entre 2 es 1, ¿no? 1 por y es y por 1 va a seguir siendo y, menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces esta es su forma normal, su forma general, ¿no? En sí, a ver, acá anotaremos a x más by más c igual a 0. Esta es su forma general, ¿no? Entonces, como podrán observar, la ecuación en su forma normal ha sido expresada en su forma general, ¿no? Aquí está el valor de a, que es raíz de 3, el valor de b, se sobreentiende que aquí hay un 1, y el valor de c es menos 1, ¿no? Entonces de esa forma se expresa en su forma general. Vamos al siguiente ejemplo, distancia de un punto a una recta. Entonces para eso aplicamos esta fórmula, ¿no? Distancia es igual a valor absoluto de ax más by más c dividido entre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bueno, a ver, vamos a copiar esta fórmula para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces acá bueno, en el anterior video les mencionaba de que este es un par ordenado, 4, menos 3, y que representa un punto de x, y, ¿no? O sea, este 4 va a estar en el eje x y este menos 3 va a estar en el eje y. Es un par ordenado, ¿no? Entonces x es 4 y y es menos 3. Para poder sustituir, y el valor de a tenemos que es 2, y el valor de b es menos 3, y el valor de c es menos 3, ¿no? Entonces sustituimos acá. ¿Cuánto vale a? Vale 2, ¿no? Aquí dice 2 por x, pero ¿cuánto vale x? ¿Cuál es el valor de x? Es 4 más acá b por y. Entonces b por y, ¿cuánto es el valor de b? Es menos 3. Vamos a respetar su signo. Menos 3 por y. ¿Cuánto vale y?
de la misma manera, ¿no? Menos 3. Y esto vamos a moverlo acá. Y el valor de C, ¿cuánto es el valor de C? También es menos 3. Menos 3. Y acá el valor de A. El valor de A es 2. El valor de B es menos 3. Menos 3. Listo. Lo que sigue es, ¿qué podemos hacer acá? Es antes la multiplicación, ¿no? Ley de signos. Acá hay choque de signo, acá también hay choque de signo. Primero realizamos la multiplicación y desarrollamos acá exponentes en el denominador. Entonces distancia es igual a a ver, vamos a copiar para no demorar mucho, porque ahí está. Ya, vamos a borrar todo esto. Acá esto también borraremos para no confundirnos. Ya, bueno, en el numerador acá nos quedaría 2 por 4 es 8, ¿no? Acá hay 3 signos. Más por menos, menos. Y menos por menos es más. Y 3 por 3 es 9. Acá más por menos es menos, menos 3 solamente, ¿no? En el denominador 2 elevado al cuadrado, o sea, multiplicar la base 2 veces. 2 por 2 nos va a dar 4, ¿no? Da 4. En el segundo, menos 3 al cuadrado. En este caso, menos 3 al cuadrado. Este cuadrado nos dice que la base hay que multiplicar 2 veces, o sea, menos 3 tenemos que multiplicar 2 veces. Menos 3 por menos 3. Y esto es igual a menos por menos, más. Y 3 por 3 es 9, ¿no? Entonces, acá la expresión sería 9, ¿no? Bueno, listo. Continuando con el ejemplo, hacemos reducción de términos semejantes, ¿no? Distancia va a ser igual a, copiaremos el ejemplo para hacerlo más rápido. Distancia es igual a, vamos a reducir términos semejantes, ¿no? Acá, a ver, 8 más 9 es 17, ¿no? 17 menos 3, y 4 más 9 es 13, ¿no? 3. En el numerador nos queda, ¿qué nos queda en el numerador? En el numerador, ¿cuánto es más 17 menos 3? Signos distintos se resta, ¿no? Y lleva el signo del mayor. Entonces el signo del mayor es positivo. Y la resta de 17 menos 3 es 14, ¿no? 14 sobre raíz de 3. Pero 14 está en valor absoluto. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Por ejemplo, valor absoluto, ¿no? Nos habla de un número, por ejemplo, negativo, ¿no? O en este caso estamos hablando de una distancia. Por decir una distancia, si fuese aquí negativa, valor absoluto de
A ver dónde está. Valor absoluto, por decir, valor absoluto de menos 15 o menos 170 centímetros, por decir, ¿no? Que es, pienso, una altura promedio, una distancia, por decir, de unos 70 metros, ¿no? No podemos medir esa distancia en números negativos, ¿no? Preguntar a alguien cuánto mide esa distancia, menos 170. Entonces siempre las distancias o la altura de una persona, por decir, ¿no? Se mide de manera positiva, ¿no? Y lo que hace el valor absoluto es cambiar el número negativo a número positivo, ¿no? Eso es, bueno, es por eso que está, ¿no? El valor absoluto. Entonces, para eso, bueno, en este caso nos ha salido ambos positivos, ¿no? No tenemos signo negativo. Entonces, simplemente, valor absoluto de 14 va a seguir siendo 14, ¿no? Y raíz de 3, ¿no? Acá está raíz de 3. Esa sería la distancia del punto a la recta, ¿no? A ver, acá no hemos graficado. Vamos a graficar. Antes, ¿cuál es el punto? El punto es 4, menos 3, 4, menos 3, 4, menos 3. Debe estar por acá. Aquí está. Y la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Es 2x menos 3y menos 3. 2x menos 3y menos 3 igual a 0. Nos está pidiendo hallar la distancia del punto 4, menos 3 a la recta. Entonces lo que estamos encontrando en este momento, vamos a marcar acá con un punto, a ver, acá aproximadamente. Entonces trazamos un segmento, estamos encontrando esta distancia. ¿Cuánto mide la distancia de este punto a la recta? Obviamente este ángulo tiene que ser o va a ser de 90 grados, ¿no? Con esta fórmula está calculando la distancia de este punto a la recta con un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces veremos, ¿no? Cuánto es la distancia. Acá nos sale 14 sobre raíz de 3. Entonces esto nos va a salir en decimales, ¿no? Pero para eso, a ver, verificaremos de todas formas, ¿no? Raíz de 3, nos ayudaremos con la calculadora. Raíz de 3 es 1.73. Vamos a tomar 2 decimales. Entonces la distancia es igual a 14 dividido entre 1.73. Ahora tenemos que dividir 14 entre 1.73, ¿no? A ver, 14 dividido entre 1.73. El resultado nos da 8.09. Entonces la distancia es igual a 8.09 unidades, ¿no? Unidades. Entonces, esta es la distancia, 8.09 unidades. Es la distancia de este punto a la recta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.